して明日の試合に出場するかどうかということに関しては、今日の午後の練習で、改めて自分のコンディションを確認して、その状態を見るという意味合いもあって、終盤で少し出場してみましたけれども、それについてはどう思われているかという質問でした。2番目の質問から答えます。今回、非常に長いツアーで、時差等の影響も大きいんですけれども、長くそして特別な形で、出迎えていただいていますので、本当にこの国に戻ってくることができて嬉しく思っています。この試合結果を、ニュースで見たりもしていました。直近の J リーグの王者ということで非常に手強い相手だということは分かっています。Muchas gracias. それでは以上をもちまして、毎日マッチ前日発表を終了とさせていただきます。Bueno, empiezo por lo segundo. La verdad que fue sí, mala suerte que no pude estar en el día del partido del Concón, el primer partido de la gira de Arabia. Sentí una molestia en el aductor, por eso salí. En el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme y para ver las sensaciones que tenía y cómo me encontraba, porque me había hecho una resonancia y había salido que tenía un edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero que no había una lesión, por eso intenté y probé. Después fuimos a Jocón y tuvimos el entrenamiento a puerta abierta y salí por la cantidad de gente que había y porque aparte había un clínico con los nenes para hacer y quería estar presente y participar, pero la verdad que las molestias seguían estando y se me hacía muy difícil jugar. Lamentablemente, cosas de fútbol, en cualquier partido puede pasar que podemos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar y más cuando se tratan de estos tipos de partidos, que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver los partidos nuestros. Ojalá podamos volver y podamos volver a jugar otro partido en Hong Kong y pueda estar presente como lo hago siempre que puedo, pero la verdad que una lástima que no haya podido participar. Y nada, hoy a la tarde vamos a entrenar, ya pasó la primera. Hoy a la tarde vamos a entrenar, me voy a probar nuevamente. La verdad que tengo muy buenas sensaciones a comparación de días atrás y dependiendo de cómo vaya, ver si juego. Si te soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con mucha ganas de poder hacerlo.